27 de marzo de 1980. Nueva York. Un hombre observa un teléfono que no deja de sonar. Cada timbre es una llamada de margen que no puede cubrir. Hace apenas unas semanas, era, en papel, uno de los hombres más ricos que han existido jamás. Hoy, antes de que termine el día, va a perder más dinero en una sola sesión que casi cualquier persona en la historia de Wall Street. Su nombre es Nelson Bunker Hunt. Junto a su hermano, había intentado algo que ningún individuo privado había logrado antes: comprar tanta plata física que el mundo entero se quedara sin ella. No robaron un banco, no hackearon un mercado. Simplemente compraron, y compraron, y compraron, hasta que casi rompieron el sistema financiero de Estados Unidos. Esta es la historia de dos hermanos, una fortuna petrolera construida sobre una mesa de póker y la apuesta más grande jamás hecha contra el dinero mismo. Para entender lo que hicieron los hermanos Hunt, hay que entender primero el mundo en el que vivían. Estados Unidos, década de 1970. La economía tambalea. La inflación devora los ahorros de la clase media a un ritmo que nadie había visto en generaciones. El dólar, que durante décadas fue sinónimo de estabilidad, empieza a sentirse como papel sin respaldo real. En 1971, Estados Unidos había roto el vínculo entre el dólar y el oro. El patrón oro, muerto. Para muchos inversionistas, esa decisión fue una señal de alarma que nunca se apagó. Si el gobierno podía imprimir dinero sin el ancla del oro, ¿qué evitaría que el dólar perdiera todo su valor con el tiempo? En ese ambiente de desconfianza nace una idea que circula entre ciertos círculos conservadores de Texas. Los metales preciosos no mienten, no pueden imprimirse, no pueden devaluarse por decreto de ningún funcionario en Washington. La plata, además, tenía una cualidad que ningún otro refugio ofrecía con la misma fuerza. Era, al mismo tiempo, un metal monetario milenario y un insumo industrial indispensable. Fotografía, electrónica, empastes dentales, joyería. La plata no era solo una reserva de valor, era demanda real, todos los días, en fábricas de medio mundo. Eso la hacía, a ojos de Bunker Hunt, todavía más segura que el oro. Un activo que el mundo necesitaba usar, no solo atesorar. Es en ese clima de miedo económico, desconfianza hacia el gobierno federal y fe casi religiosa en los activos físicos, donde entra en escena una de las familias más ricas y más excéntricas de todo Estados Unidos, los Hunt de Texas. Todo comienza con un hombre, Haroldson Lafayette Hunt, H. L. Hunt. Hijo de granjeros, sin estudios formales más allá de lo básico, H. L. Hunt construyó su primera fortuna jugando póker en los campamentos petroleros de Arkansas. Sí, póker. Con las ganancias de las mesas de juego, compró derechos petroleros en Texas durante los años 20. Apostó fuerte en un campo que nadie más quería tocar, East Texas Oil Field. La apuesta funcionó, y funcionó a una escala descomunal, convirtiendo ese terreno en uno de los yacimientos más productivos jamás descubiertos en suelo estadounidense. Para mediados del siglo XX, H. L. Hunt era, según algunas estimaciones, el hombre más rico de Estados Unidos. Pero el dinero, para H. L. Hunt, no era solo riqueza, era ideología pura. Era ferozmente conservador. Desconfiaba del gobierno federal, desconfiaba de los impuestos, desconfiaba de cualquier institución que pudiera, algún día, decirle qué hacer con lo que había construido con sus propias manos. Financió campañas anticomunistas. Financió un programa de radio llamado Lifeline, que difundía su visión del mundo a millones de hogares estadounidenses cada semana. Incluso escribió una novela, un extraño ejercicio de propaganda personal, en la que imaginaba un país utópico donde el derecho al voto dependía directamente de cuánto dinero pagaba cada ciudadano en impuestos. Cuanta más riqueza, más poder de decisión. Esa era, literalmente, la sociedad ideal según H. L. Hunt. Y llevó su filosofía todavía más lejos en su vida privada.
mantuvo en secreto durante décadas 3 familias distintas, sin que unas supieran de la existencia de las otras. Un hombre que vivía convencido de que las reglas, todas las reglas, existían para los demás. Y a sus hijos les inculcó una sola idea, repetida como mantra familiar en la mesa de cada cena. Un hombre rico nunca es lo suficientemente rico. Nelson Bunker Hunt, a quien todos llamaban simplemente Bunker, fue el mayor de los hijos que heredarían ese imperio, y el que absorbió esa filosofía con más intensidad que ninguno de sus hermanos. Bunker no confiaba en el papel moneda, no confiaba en las acciones de Wall Street, no confiaba, en el fondo, en ninguna promesa que dependiera de la palabra de un gobierno o de un banco central. Había crecido escuchando a su padre repetir que cualquier papel firmado por Washington podía convertirse, de un día para otro, en algo sin ningún valor real. Confiaba en lo que podía tocar, lo que podía guardar en una bóveda, lo que ningún funcionario podía imprimir de la nada con una firma. Confiaba en la plata. En 1974, H. L. Hunt murió. Dejó tras de sí una fortuna estimada en $5,000 millones, repartida entre los miembros de sus 3 familias. Para la mayoría de las personas, heredar una fracción de $5,000 millones sería el final de la historia. El momento de retirarse, de disfrutar en silencio. Para Bunker Hunt y su hermano William Herbert, fue apenas el principio. Tenían el capital. Tenían la convicción heredada de su padre. Y tenían una idea que llevaban años madurando en silencio, esperando el momento exacto para ejecutarla a gran escala. A principios de la década de 1970, antes incluso de heredar el imperio de su padre, los hermanos Hunt ya habían empezado a comprar plata física, poco a poco, sin llamar la atención. El precio, en aquel entonces, rondaba menos de $2 por onza. Nadie prestaba demasiada atención. La plata era, para la mayoría de Wall Street, un metal industrial secundario, fotografía, electrónica, joyería, nada que mereciera protagonismo financiero serio. Pero Bunker Hunt no veía un metal industrial, veía la última defensa real contra un dólar que, según su lectura del mundo, estaba condenado a devaluarse sin control en los años siguientes. Tras la muerte de su padre en 1974, con el capital heredado ya disponible, los hermanos aceleraron de forma dramática y no compraron con moderación. Compraron lingotes físicos, toneladas de plata pura, transportada y almacenada en bóvedas privadas, en cámaras acorazadas de bancos suizos, incluso trasladada en aviones privados hacia Europa para evitar la atención regulatoria dentro de Estados Unidos. Compraron también contratos de futuros, instrumentos financieros que les permitían controlar cantidades masivas de plata sin necesidad de pagar el precio completo por adelantado. Era una estrategia construida enteramente sobre apalancamiento. Pedían prestado, usando la plata misma como garantía para comprar todavía más plata. Cuanto más compraban, más subía el precio, y cuanto más subía el precio, más valiosa se volvía la plata que ya poseían, lo cual les permitía pedir prestado todavía más dinero. Un ciclo que se retroalimentaba a sí mismo, capa sobre capa, año tras año. No era la primera vez que los hermanos intentaban algo parecido. A mediados de los años 70 ya habían probado suerte acaparando el mercado de la soya, hasta que los reguladores agrícolas les obligaron a liquidar posiciones. Aprendieron la lección equivocada. La próxima vez, simplemente serían más grandes, demasiado grandes para que alguien pudiera detenerlos a tiempo. Hacia 1979, ese ciclo había alcanzado una escala que Wall Street jamás había visto en manos de individuos privados, ni antes ni después. Los hermanos Hunt, junto a un grupo de socios e inversionistas árabes que se sumaron al movimiento atraídos por las mismas ganancias meteóricas, llegaron a controlar más de la mitad de toda la plata disponible en los mercados privados del mundo entero. No un banco central, no un gobierno, no un fondo soberano, una familia de Texas y sus socios.
El precio, que había comenzado la década por debajo de los $2, subió, y siguió subiendo sin pausa. $5, $10, $20 por onza. Para enero de 1980, la plata alcanzó un pico histórico, entre $48 y $50 por onza, un aumento de más del 700% en apenas 12 meses. El delirio se contagió más allá de Wall Street. Los joyeros de la industria empezaron a fundir cubertería familiar para venderla como plata pura. Las familias comunes vaciaban cajones enteros de objetos heredados, esperando sacar provecho de la fiebre. Bunker Hunt llegó a declarar, con la seguridad de quien cree tener la razón absoluta, que quien tuviera papel moneda y no activos físicos, simplemente no entendía cómo funcionaba realmente el dinero. Estaba en la cima del mundo financiero y no tenía la menor idea de lo cerca que estaba del precipicio. Pero un mercado que sube 700% en un solo año no sube por casualidad, y no sube sin que alguien, en algún lugar, empiece a hacer preguntas incómodas. Los reguladores estadounidenses, en particular la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, la CFTC, llevaban meses observando el comportamiento anormal del mercado de la plata con creciente alarma. Lo que veían no parecía el resultado natural de la oferta y la demanda. Parecía algo mucho más cercano a un acaparamiento deliberado, un grupo reducido de actores acumulando tanto de un solo activo que controlaban, de facto, su precio a nivel mundial. El problema era doble. Primero, si el precio seguía subiendo sin control, industrias enteras que dependían de la plata como insumo básico enfrentarían costos disparados, con el riesgo de trasladar ese golpe directamente al consumidor final. Fabricantes de película fotográfica, de componentes electrónicos, de instrumentos médicos, todos empezaron a sentir la presión de un insumo que se había vuelto, de la noche a la mañana, casi 25 veces más caro que un año antes. Segundo, y mucho más peligroso, los hermanos Hunt no habían comprado esa montaña de plata únicamente con dinero propio. Habían comprado con deuda apalancada, respaldada por la plata misma como colateral. Eso significaba que su fortuna en papel, miles de millones de dólares sobre el papel, existía solo mientras el precio de la plata se mantuviera arriba y solo mientras nadie dudara de esa cifra. Si el precio bajaba, aunque fuera un poco, los bancos que habían prestado ese dinero exigirían garantías adicionales de inmediato, una llamada de margen. Y si el precio bajaba mucho y rápido, las llamadas de margen podían llegar en cascada, más rápido de lo que cualquier fortuna, sin importar su tamaño real, podía cubrir en efectivo. El 7 de enero de 1980, la Bolsa de Materias Primas de Nueva York introdujo una medida que pasaría a la historia con un nombre casi burocrático, pero devastador en la práctica: la Silver Rule 7. Redujo de golpe el número de contratos de futuros que un solo inversionista podía mantener abiertos y exigió que las nuevas posiciones se liquidaran principalmente en efectivo, no con más compras apalancadas. Días después, la joyería Tiffany & Co. publicó un anuncio de página completa en The New York Times. Lo llamó, sin rodeos, algo inaceptable, que alguien pudiera acaparar miles de millones de dólares en plata y obligar a todos los demás a pagar precios artificialmente inflados por un simple objeto de plata. Era la primera vez que la opinión pública entendía, en voz alta, lo que estaba ocurriendo detrás de los titulares financieros. Los hermanos Hunt lo interpretaron como un ataque directo, orquestado por instituciones financieras rivales que, según ellos, temían perder el control del mercado ante una familia de Texas que se les había adelantado a todos. Tuvieran razón o no en esa lectura de los hechos, el resultado fue exactamente el mismo. El aire empezó a salir del globo. La demanda artificial que había sostenido el precio durante meses comenzó a debilitarse día tras día. Y en los mercados financieros, cuando el aire empieza a salir de una burbuja construida sobre deuda apalancada, casi nunca sale despacio. Sale de golpe,
27 de marzo de 1980. En los círculos financieros de Nueva York, ese día tiene un nombre propio, uno que todavía hoy provoca escalofríos entre veteranos de Wall Street: Jueves de Plata, Silver Thursday. Esa mañana, el precio de la plata abrió ya bajo una presión enorme, y en cuestión de horas se desplomó sin control. De $21.62 por onza a $10.80, más del 50% de su valor evaporado en una sola sesión de mercado, la caída más grande jamás registrada en toda la historia del metal. Para los hermanos Hunt, ese desplome no fue una simple pérdida en papel. Fue un terremoto financiero directo, en tiempo real. Sus posiciones estaban construidas, capa sobre capa, sobre una montaña de deuda apalancada, con la plata misma como única garantía. En cuanto el precio se derrumbó, el valor de esa garantía se derrumbó exactamente con él. Y los bancos y casas de bolsa que les habían prestado el dinero exigieron, de inmediato, que cubrieran la diferencia. En efectivo, ese mismo día, sin margen de espera. Llamadas de margen por cientos de millones de dólares, llegando una tras otra, sin pausa, sin tregua. Los hermanos, que hasta hacía apenas semanas tenían ganancias de papel calculadas en miles de millones de dólares, se encontraron de pronto sin el efectivo líquido para cubrir ni una fracción de lo que debían. En cuestión de horas, 7.000 millones de dólares en ganancias de papel se convirtieron en 1.700 millones de dólares en deuda real y exigible. No es una metáfora narrativa, es aritmética pura, ejecutada por el mercado en tiempo real, sin piedad y sin pausa. El pánico no se quedó contenido dentro de la familia Hunt. Las casas de bolsa que habían financiado sus compras, expuestas ellas mismas a esa misma deuda, empezaron a temblar en cuestión de minutos. Si los Hunt no podían pagar, esas instituciones tampoco podrían cumplir con sus propias obligaciones frente a otros acreedores. Y si una casa de bolsa de peso caía, arrastrada por ese impago, el riesgo de que el pánico se propagara por todo el sistema financiero de Estados Unidos dejó de ser una hipótesis lejana. Las maniobras de los hermanos Hunt habían amenazado con perforar el tejido financiero de Estados Unidos como nada lo había hecho en décadas. Así lo dijo, sin espacio para la duda, James Stone, entonces jefe de la CFTC. Un año después, la revista Harper's lo describiría en términos todavía más contundentes: el primer gran pánico financiero desde octubre de 1929. Wall Street, en ese jueves de marzo, estuvo genuinamente a un paso del colapso sistémico, no por una guerra, no por un gobierno extranjero, no por un fraude corporativo elaborado durante años, por dos hermanos de Texas que habían intentado, con total convicción, comprar toda la plata del mundo. En las salas de operaciones de las principales casas de bolsa de Manhattan, los operadores recuerdan aquella tarde como un caos silencioso, teléfonos sonando sin parar, pantallas actualizándose más rápido de lo que cualquier persona podía procesar, y la certeza compartida de que nadie, en ese momento, sabía exactamente dónde terminaría la caída. El sistema no colapsó esa tarde, pero no fue gracias a los Hunt. Fue gracias a una intervención de emergencia, negociada contra reloj. Un consorcio de más de 20 instituciones financieras se reunió en cuestión de días para negociar una línea de crédito de emergencia. 1.100 millones de dólares, destinados a permitir que los hermanos Hunt reestructuraran su deuda sin desatar una cadena de incumplimientos que pudiera arrastrar a todo Wall Street junto con ellos. En la sombra de esa negociación estaba Paul Volcker, entonces presidente de la Reserva Federal, observando de cerca cada movimiento. Para Volcker, que llevaba meses librando su propia batalla contra la inflación descontrolada, el episodio de los Hunt era la prueba viviente de todo lo que temía: apalancamiento excesivo, especulación desbordada y un solo punto de quiebra capaz de contagiar a instituciones que no tenían nada que ver con la plata.
En otras palabras, el sistema financiero de Estados Unidos tuvo que rescatar, de forma indirecta, a la misma familia que casi lo había hecho colapsar semanas antes. Bunker Hunt y su hermano William Herbert perdieron el control absoluto sobre sus propias finanzas. Sus activos quedaron bajo escrutinio permanente, sus movimientos financieros restringidos durante años enteros. El golpe llegó, además, en el peor momento posible. A comienzos de los años 80, el precio del petróleo, la otra gran fuente de riqueza histórica de la familia, también se desplomó de forma abrupta. Dos pilares del imperio Hunt, tambaleando exactamente al mismo tiempo. Los hermanos insistieron, públicamente y durante años, en que no habían hecho nada ilegal, que simplemente habían comprado un activo en el que creían con total sinceridad y que el verdadero culpable había sido un cambio arbitrario de reglas por parte de los reguladores, justo cuando el mercado empezaba a moverse en su contra. Fue una defensa que sostendrían durante casi una década completa, sin ceder un centímetro en público. Pero los tribunales de Estados Unidos tenían una versión distinta y mucho más documentada de los mismos hechos. Y esa versión tardaría 8 largos años en llegar a un veredicto final. En 1988, 8 años después del Jueves de Plata, un jurado federal emitió por fin su veredicto. Nelson Bunker Hunt, William Herbert Hunt y un tercer hermano, Lamar Hunt, fueron declarados responsables civilmente de conspirar para acaparar el mercado mundial de la plata. La sentencia: más de $130 millones en daños, destinados en gran parte a compensar a Minpeco, la empresa comercializadora de minerales del gobierno peruano, cuyas inversiones en el mercado de futuros habían quedado arrasadas por la manipulación artificial del precio. El imperio financiero que H.L. Hunt había construido con las ganancias de una mesa de póker y que sus hijos habían llevado hasta el límite mismo del sistema financiero mundial quedó completamente destrozado. Pero la ruina para los Hunt fue relativa, no absoluta. La familia conservó una parte importante de sus activos petroleros, lo que le permitió reconstruir con el tiempo una fracción de su fortuna original. William Herbert Hunt, décadas más tarde, incluso recuperaría una riqueza personal considerable. Bunker Hunt, el hombre que alguna vez controló, junto a su hermano, más de la mitad de la plata privada de todo el planeta, resumió el desastre con una frase que se volvería célebre en los círculos financieros de Wall Street durante generaciones. $1.000 millones ya no es lo que solía ser. Una broma amarga. Y también, sin que él lo buscara, una lección permanente. Porque la historia de los hermanos Hunt no es solo la historia de una fortuna perdida en una sola tarde de marzo. Es la historia de lo que ocurre cuando la convicción personal se convierte en obsesión, y la obsesión se convierte en apalancamiento sin ningún límite visible. Es la historia de cómo dos individuos privados, sin ejército, sin banco central propio, sin autorización de ningún gobierno, estuvieron genuinamente a punto de doblarle el brazo al sistema financiero más grande del planeta entero. Hoy, más de 4 décadas después, los reguladores citan todavía el nombre de los hermanos Hunt cada vez que necesitan justificar un nuevo límite de posición, una nueva llamada de margen más estricta, una nueva barrera contra la concentración excesiva de un solo activo en muy pocas manos. Silver Thursday se convirtió, sin que nadie lo planeara, en el manual de referencia sobre lo que ocurre cuando la convicción personal de un solo hombre se financia con la deuda de todo un sistema. Y todo empezó con una idea simple, heredada de un padre que construyó un imperio jugando cartas. Un hombre rico nunca es lo suficientemente rico. ¿Qué habría pasado si aquel consorcio de bancos no hubiera intervenido a tiempo ese Jueves de Plata? Estamos hoy con mercados de derivados infinitamente más grandes y más veloces, más protegidos contra un acaparamiento a esa escala, o simplemente esperando al próximo Bunker Hunt con suficiente convicción y suficiente crédito. Suscríbete a Dinero versus la Historia. Activa la campana y déjanos tu opinión en los comentarios.
Nos vemos en el próximo episodio. Porque cuando entiendes el dinero, entiendes el poder.